El 20 de junio pasado, la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que Gerardo Gaudiano cometió violencia política en razón de género contra Beatriz Millán Pérez. Esta mañana platico con Gaudiano, 7 de la mañana, 48 minutos. Gabo Libros, Arte y Café presenta La Entrevista con Emanuel Civilla. La Entrevista. Gerardo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Emanuel, qué gusto saludarte, buen día y como siempre un saludo a todo tu amplio auditorio. Siempre Gerardo, pues decía yo que viene esta sentencia de la Sala del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde entre otras cosas te van a inscribir por 1 año, 6 meses en el Registro Nacional para personas sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. También se determina el pago de una multa de 50 UMAS, unidad de medida y actualización, equivalente a 5,187 pesos. Una disculpa pública que deberá ser publicada por 30 días naturales a partir de que la resolución quede firme en tu perfil de Facebook, y también para que te sensibilices sobre el fenómeno de la desigualdad entre hombres y mujeres, así como erradicar la violencia, tendrías que leer la bibliografía que te ha señalado ya la Sala Especializada. Deberás tomar un curso orientado a la promoción y protección de los derechos de las mujeres y publicar un extracto de la sentencia en tu perfil de Facebook. Es todo lo que ha determinado la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre este caso tras la denuncia de Bete Millán. ¿Cuál es tu posicionamiento al respecto, Gerardo? Bueno, Manuel, primero agradecerte como siempre la oportunidad, el espacio. Estuve siguiendo de cerca esta resolución, compartiendo además el tema con el abogado que ha llevado el tema desde el principio, y hacerte algunas precisiones, Emanuel, porque creo que son importantes. Mira, primero decirte que yo en ningún momento he cometido violencia política en razón de género. Lo que se dio, como lo hemos platicado ampliamente en tu programa, fue un debate entre pares a pregunta expresa de un periodista, en donde en todo momento se ha ejercido la libertad de expresión con respeto, porque yo nunca he ejercido violencia en contra de ninguna mujer, al contrario, lo he demostrado en los hechos, en mis equipos de campaña, en la forma en cómo he trabajado con ellas. Entonces, bueno, todo esto creo que es parte de una estrategia, Manuel, para pues dañar mi imagen política. No es de ahorita esto, viene de tiempo atrás, pero sí quiero hacer algunas precisiones porque, pues, te repito, siempre he sido respetuoso en el caso de las mujeres. O sea, tenemos antecedentes en Tabasco ahora recientemente, Emanuel, en un debate público, en un debate organizado por el propio instituto, en donde el gobernador electo le dice a la candidata de Movimiento Ciudadano que se debió haber quedado en su casa y que mejor debió haber mandado a su esposo a ser candidato o a hacer campaña. Entonces, y en ese caso, bueno, pues el instituto decide que no es violencia política en razón de género, y hay muchos otros casos, Emanuel, y en este caso, pues se dio un debate entre pares, en donde Bete Millán no era candidata, porque ahorita te quiero leer parte de la resolución. Quiero decirte, Emanuel, que estos casos en su mayoría, no te puedo decir el 100%, pero sí en su gran mayoría, se deciden por unanimidad. Y en el caso de la Sala Especializada del Tribunal Electoral, de 3 magistrados, 1 votó en contra, argumentando, entre otras cosas, que no había violencia en razón de género. Si me permites, Emanuel, quiero destacar la parte más importante de lo que dice este magistrado, porque sí es importante que mis paisanos se enteren de lo que está pasando. Y mira, lo que señala el magistrado Lara Patrón es que bueno, él dice que de las constancias que obran en el expediente, Manuel, lo textual, es posible identificar, siguiendo la línea cronológica del mismo, que en un primer momento, el 20 de octubre del 2023, la denunciante planteó ante el Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Tabasco y EPCT que pretendía contender por un cargo de elección popular local, particularmente por una presidencia municipal en Tabasco.
Y fue en ese contexto en el que el entonces diputado con licencia, Gerardo Gaudiano, realizó manifestaciones denunciadas en una rueda de prensa el 4 de octubre del 2023. Continúa el magistrado. Posteriormente, el 31 de enero, 3 meses y 11 días después, la denunciante informó a la misma autoridad local que si bien en su escrito de queja inicial planteó contender por una candidatura de presidencia municipal en Tabasco, decidió retirarse de dicha postulación a la candidatura para buscar una diputación federal. Sin embargo, argumentó que los dichos de Gaudiano ahora afectaban sus derechos políticos electorales en relación a esta nueva candidatura federal, motivo por el cual dicha autoridad local resolvió sobreseer el procedimiento y remitir copia certificada al INE. Eso ya lo habíamos platicado, Manuel. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana determinó que no había sustancia para seguir, por lo tanto decidió sobreseer el asunto. En este sentido, desde mi punto de vista del magistrado, considero que el estudio de la conducta denunciada debió realizarse sobre los hechos denunciados en el escrito inicial. Es decir, primero argumentó que estos dichos la afectaban políticamente en su candidatura para la presidencia municipal, después cambió de opinión y dijo que también la afectaban en la segunda candidatura, que fue para la Diputación Federal. Pues podría darse el caso de que las partes pudieran modificar circunstancias subjetivas de los asuntos con la finalidad de modificar la competencia de las autoridades para conocer y resolver asuntos. Esto quiere decir, Emanuel, que, desde el punto de vista del magistrado, pues se les dio oportunidad, o pudiera darse el caso, de reponer el procedimiento. Y también argumenta que hay falta de certeza jurídica a las partes, pero sobre todo en este caso a la posible víctima de la violencia, por lo que desde mi punto de vista únicamente deben tomarse en cuenta circunstancias de competencia, como son territorio, grado, materia, así como las circunstancias ocurridas en el momento en el que se presenta la queja. Por lo que las circunstancias que aduce la promovente, desde mi punto de vista, no son suficientes para actualizar la competencia. Entonces, pues creo que está muy claro el argumento de este magistrado, Manuel. Lo que se da en este caso es un debate político, no hay una agresión en razón de género. Yo en ese momento, en esa rueda de prensa, quizá el argumento más fuerte que utilicé fue una traición política, pero la traición política, Manuel, pues se da entre hombres y mujeres, no hay una agresión en razón de género. Segundo argumento importante de este magistrado es que en ese momento no era candidata, ni siquiera precandidata, Emanuel, y en el argumento se dice que yo estoy afectando esa candidatura por mis dichos en la rueda de prensa. Sin embargo, el magistrado argumenta que, dando fechas específicas, sobre todo en la rueda de prensa, que pues ni siquiera era precandidata en ese momento. La parte jurídica, Manuel, el magistrado argumenta que se debió haber resuelto en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, precisamente porque todavía no era ni candidata ni precandidata, y por lo tanto no se debió haber mandado a la sala especializada del Tribunal Electoral. Y es un debate entre personas, Manuel, en el argot político, pues del día a día, pues hay argumentos, hay debate, sin ofender y sin la agresión. Y por otra parte, creo que el dicho del magistrado, que además fue pues contundente, pues es una opinión técnica, porque el magistrado Lara Patrón es un experto en materia electoral. Entonces, pues Emanuel, reiterarte lo que en aquel entonces reiteré en tu programa, o sea, la disculpa pública desde ese momento la di en tu programa. Creo que tu programa tiene mucho más rating que el Facebook, entonces pues por supuesto que lo haría, pero de entrada reitero la disculpa en tu programa. Y pues también creo que otra parte fundamental es que dice el magistrado es que el proceso estuvo mal y que pues se le pudo haber dado tiempo a la parte ofendida a reponer el procedimiento. Entonces, pues esto tiene que ver con lo legal, Emanuel, y tiene que ver también con la libertad de expresión. Aunque te repito, yo sé que el tema está de moda, pero a pesar de que está de moda, pues yo te diría que la gran mayoría de estos casos salen por unanimidad, y ahora de 3 votos, pues uno fue en contra argumentando lo jurídico y también la libertad de expresión que hay para poder debatir y para poder argumentar en temas políticos, Emanuel. ¿Recurrirás, Gerardo Gaudiano, a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación?
Sí, mañana se va a presentar la impugnación para ir a Sala Superior, y yo estoy seguro, Manuel, y consciente que bueno, que es un tema sensible, pero repito, y lo quería hacer en tu programa, en ningún momento mi intención fue agresión o violentar políticamente hablando a alguna mujer. Al contrario, el debate político, te repito, será entre pares. Yo he sido diputado federal en 2 ocasiones. El debate político puede ser álgido, y bueno, en ese sentido, pues yo creo que tenemos garantizada la libertad de expresión para hacer comentarios o hablar de las circunstancias diarias, y en ese momento se estaba viviendo un momento pues muy complicado porque Adán Augusto había perdido la candidatura, había quedado en 4º lugar, y la suma de personajes de Adán Augusto a otro proyecto político. Eso, digamos que esa fue la argumentación entre muchas otras personas, pues se mencionó a esta persona, pero siempre poniendo por encima el debate político. Nunca fue mi intención que hubiera una agresión político-electoral hacia nadie, y te reitero mi disposición de trabajar como siempre lo he hecho con las mujeres, y además de reconocer el trabajo que siempre han aportado. Y la desigualdad en la justicia, en cómo resuelven los temas a favor y en contra de personajes que pudieran ser incómodos para el régimen o para ciertos grupos políticos, porque agresión política y violencia de género más fuerte que la que el candidato el gobernador electo ejerció en contra de nuestra candidata Inés de la Fuente, pues yo creo que todo Tabasco vio el debate, o una gran parte, y bueno, y se dio cuenta de esta violencia política de género que hubo en contra de nuestra candidata Inés de la Fuente. Y en casos como este, en donde hay un debate, en una red de prensa, en donde a pregunta del periodista se me pregunta sobre estas traiciones políticas, y bueno, donde yo argumento las razones políticas de por qué considero que ha habido esto, pues se pretende juzgar, ya leíste tú todo lo que se pretende imponer, nada más falta que me crucifiquen, y bueno, pero aquí está lo legal por encima de lo político, argumentándolo el magistrado, la parte del procedimiento, como él dice que está viciado de origen, y segundo, la parte de la libertad de expresión, Emanuel, que eso es algo muy valioso que se tiene que seguir defendiendo. Pero Gerardo te reitero, Godiano, de mi parte, ¿por qué ofreces disculpas si tú afirmas que no cometiste violencia de género contra Betty Millán? Porque no tendría por qué no hacerlo. Si hay alguien que se sintió ofendido, si hay alguien que se sintió agredida por algún dicho, pues de entrada te diría que ofrezco disculpas. No soy ningún testarudo ni mucho menos, no fue la intención, pero si alguien lo tomó como tal, pues de entrada, Emanuel, reiteradamente en tu programa y nuevamente ofrezco una disculpa, porque no era la intención. Si se tomó como tal, bueno, pues ahí está la disculpa pública, pero lo legal, Emanuel, debe de estar por encima de lo político siempre, y en este caso también creo que la libertad de expresión es un valor y un derecho fundamental, siempre y cuando pues no transfiera esa parte del respeto. Entonces, pero el debate, Manuel, se va a seguir dando, y se van a seguir dando los debates entre hombres y mujeres, y en la Cámara de Diputados pues seguramente se va a seguir dando el debate, y en la esfera política, en lo local también. Entonces es importante que pues también quede asentado esto. Imagínate que yo no impugne, imagínate que yo me quede conforme con esto, pero siempre, te reitero, he sido respetuoso de las mujeres, lo he demostrado en los hechos, y así me voy a seguir conduciendo. Beatriz Millán Pérez ha reaccionado. Ella expresó que el resolutivo de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación contra ti, Gerardo, no solo representa su lucha, sino la de todas las mujeres que han sido víctimas de algún tipo de violencia. Indicó que la violencia política de género es una realidad que muchas mujeres enfrentan y que debe de ser erradicada. Bueno, pues yo estoy primero muy agradecida, pero sobre todo pues sí manifestar que esta resolución no solamente representa mi lucha, sino es la lucha de muchas mujeres que han sido víctimas de violencia, y no tan solo en política, sino de todo tipo de violencia que vivimos, que existe, y que evidentemente es una realidad a la cual muchos enfrentamos, y que aunque parezca difícil debe de ser erradicada. Esta lucha no termina aquí. Yo creo que esta lucha tenemos que seguirla todas las mujeres,
fomentándola para que se elimine todo tipo de violencia, no nada más en la política, todo tipo de violencia que pasamos las mujeres. Millán Pérez dijo que como representantes populares están sujetos a la crítica, pero siempre en el marco del respeto y sin ofensas, y que por eso hizo valer su derecho ante los tribunales. Calificó como una buena resolución el que el nombre de Gerardo Gaudiano se inscriba por 1 año 6 meses en el Registro Nacional para Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política y que ofrezca una disculpa pública, entre otras acciones. Pues me parece una buena resolución, sobre todo creo que es importante la sensibilización del tema y que pues hay que documentarse, ¿no? Hay que estudiar más al respecto y pues si así tienen que aprender a tratar a las mujeres, pues qué bueno, ¿no? Que existan instancias como estas en las cuales pues de una manera muy respetuosa pues también los sensibilicen al respecto. Y como te digo, este es un recordatorio de que debemos de seguir luchando por un entorno político justo, equitativo y libre de violencia para las mujeres. ¿Espera entonces que haga esta disculpa pública a Gerardo Gaudiano? Pues es un resolutivo, ¿no? La también empresaria hotelera sostuvo que la denuncia contra Gaudiano no se trata de algo personal, sino que es un acto de solidaridad con las mujeres que han sufrido este tipo de situaciones. ¿Algo que decir a lo señalado por Betty Millán, Gerardo? Sí, Emanuel, bueno, pues reiterarte que el debate político se da entre hombres y mujeres. O sea, no hay violencia en razón de género simplemente por argumentar políticamente sobre un tema específico, ya sea de manera local o de manera federal. Es decir, para que haya una agresión en razón de género, Manuel, pues tiene que ser por su condición de mujer como tal, no por no por un tema político, por un debate que se dé. Así entiendo yo el tema, que tiene que haber una agresión, pero por su condición de mujer, por ser mujer, no por un debate político, no por una pregunta de un periodista en donde ¿qué opinión tienes tú de esto que se está generando, de estas traiciones políticas que se están dando en los municipios? Entonces, bueno, yo creo que ahí lo expuesto por el magistrado Manuel es contundente, porque, que repito, la mayoría de estos casos, por lo menos los que yo he visto, salen por unanimidad, sin titubeos, sin un solo argumento en contra, sin un solo argumento a favor en este caso del acusado, y en este caso el magistrado, que es un experto en materia electoral y en estos temas, pues va a fondo y argumenta primero lo que yo te comenté al principio del programa, el procedimiento, por qué el instituto sobreseyó el asunto. Manuel, tampoco es común que el Instituto Electoral de Participación Ciudadana se declare incompetente sobre el tema, declare que no haya sustancia para seguir. Yo hablé a tu programa para argumentar esto, que fue, pues, yo creo que algo inédito, Manuel, pero además hizo mal el Instituto Electoral de Participación Ciudadana en decir que se fuera la parte ofendida al INE, porque no era candidata, ni siquiera precandidata. Entonces, el tema se tuvo que haber resuelto de origen en el Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Tabasco, pero como no había sustancia, como en el Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Tabasco determinaron que no podían continuar con el asunto, se declararon incompetentes y decidieron pues recomendar que se fueran al INE. En ese momento yo hablé a tu programa. Entonces, aquí hay dos temas fundamentales, Emanuel, como te lo he venido repitiendo: lo técnico, el argumento técnico y especializado del magistrado, y la segunda parte que creo que es importante es que la libertad de expresión. Todos tenemos derecho a expresarnos, siempre y cuando, bueno, pues te repito, no rompamos esa barrera, y en este caso el argumento es totalmente político, totalmente al calor de una pregunta de un periodista, en donde se da un debate político por el contexto actual que se estaba viviendo. Y segundo, todo lo que los medios de comunicación, no hablo de tu programa, pero sí hablo de periódicos, en específico el Tabasco Hoy, que pues inventó, que yo le puse calificativos que no quiero ni repetir porque se me hacen ofensivos, pero eso sí lo sacaban en portada y en primera plana en contra de en este caso de Betty Millán, argumentando que yo había dicho cosas
evidentemente pues eran una mentira y desde mi punto de vista ofendiendo a la propia Betty con argumentos de veras calificativos muy duros. Bueno, pues eso ya es otra parte del contexto, ¿no? Eso ya es, pues ya conocemos cómo se maneja el Tabasco, ya conocemos que es un periódico que se dedica al chantaje, que es un periódico que pues está a merced y a servicio del gobierno en turno y bueno, seguramente quiere quedar bien con un grupo político, pero desde mi punto de vista con calificativos muy fuertes y muy denigrantes en contra de Betty Millán. Gerardo Gaudiano, ¿te interesa buscar a Betty Millán, platicar con ella? Sí, yo no tengo ningún problema con nadie, Manuel. Yo en política he sido crítico, en política he hablado con fuerza, he levantado la voz con energía en contra, tú lo sabes, de malos gobiernos, en contra de los actos de corrupción, y he señalado a funcionarios de manera específica cuando existen estos actos de corrupción. Y eso a lo mejor no gusta, Manuel, o a lo mejor incomoda a ciertos personajes, pero yo me voy a seguir conduciendo de esa manera porque Tabasco, como lo dije en tu programa, pues tienen al pueblo de cabeza y hay responsables de actos de corrupción y lo que está pasando. Entonces yo voy a seguir alzando la voz y voy a seguir siendo crítico, Manuel, eso no tengas ninguna duda. Y en el caso de Betty Millán, si, como lo he reiterado en tu programa, si se sintió ofendida, pues en su momento, si la resolución sale pues en contra, yo espero que prevalezca lo jurídico, porque te repito, hay otra instancia, todo lo que tú argumentaste que ya se dio, pues todavía lo tiene que ratificar la Sala Superior, que es el máximo órgano electoral, y si es necesaria la disculpa, pues como lo he hecho en tu programa ya, Manuel, yo creo que he dado muestras infinitas de pues si alguien se sintió ofendida, pues con todo gusto ofrezco la disculpa y lo volvería a hacer sin ningún problema, y también si hay la necesidad, pues claro que sí, no tengo ningún problema en buscar a Betty, pero te repito, yo creo que tiene que ser de ambas partes, porque pues de mi parte está la total apertura para la disculpa, y sobre todo, Emanuel, para seguir argumentando en el debate político, pues puede haber calor, puede haber un debate álgido de ideas, pero en ningún momento la intención es ofender a nadie, sea hombre o sea mujer. Bien, dices, tengo el interés, pero ¿lo harás, la buscarás en próximos días? Mira, vamos a esperar a que se resuelva este asunto jurídico, porque creo que es importante. Le repito, el instituto sobreseyó el asunto, se fue después el tema al INE, un magistrado dice, no, aquí no se debe haber resuelto esto, además hay falta de certeza jurídica, además se tiene que garantizar la libertad de expresión, entonces dándonos también la razón, y yo creo que ahora pues está en manos de la Sala Superior, y creo que ellos tienen que resolver, pero no tendría problema en buscarla una vez que se resuelva esto, y además ofrecer, como dices tú, tanto en tu programa como en los muros de Facebook. Digo, yo creo que Facebook no tiene nada que hacer al lado de tu programa, en audiencia, en rating, entonces creo que el mejor lugar para ofrecer una disculpa pública es en tu programa, y lo volvería a hacer, Emanuel, sin ningún problema. De mi parte, total apertura, reitero, no es mi intención que nadie se sienta agredido por un tema, y segundo, nunca ha habido de mi parte una agresión por el simple hecho de ser mujer, a nadie. Al contrario, el debate se da, Emanuel, y a veces se da de manera ríspida, a veces se da el debate de manera álgida, al calor de las campañas en Tabasco. No te voy a poner de pretexto que se dicen, los dichos se dan por el calor tabasqueño, porque estábamos a 45 grados de campaña. No, yo soy responsable de lo que digo, pero también creo que debe haber cierta libertad para expresar ciertos puntos políticos, repito, de lo que se está viviendo. Entonces, mi intención nunca fue esa, Manuel, y reitero que estoy abierto para cualquier pregunta, comentario y salir como en este caso. Te agradezco, Gerardo, estos minutos, te saludo. Emanuel, te agradezco mucho a ti y a todo el auditorio, como siempre, es un privilegio hablar en tu programa y poder dirigirme a mis paisanos. Ya hablaremos del consejo político que tuvimos el fin de semana, Emanuel, en donde se estableció el cambio de la dirigencia en 18 estados, entre ellos Tabasco, pero eso será en otra ocasión. Así es, ya platicaremos de ello. Las 8:13, buenos días. Buen día. Gerardo Gaudiano Rovirosa, el ex candidato de Movimiento Ciudadano al Senado, dando sus argumentos
puntualizando y además anunciando que mañana presentarán la impugnación ante la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal y bueno, pues con ello pues dar respuesta a lo que la Sala Especializada de Jalapa determinó hace unos días.